Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy por aquí para contarles algo de mi experiencia como tarotista, vidente. Como ustedes saben, mi nombre es Carolina. Eh, pero a raíz de que cuando yo estudié astrología me conecté mucho con la carta de la emperatriz y hice mis primeros volantes hace ya 25 años. Mis primeros volantes para lanzarme como tarotista, yo escogí la carta de la emperatriz. Entonces, desde esa vez todo el mundo empezó a llamarme emperatriz. Esa es una historia muy corta de lo que es la parte de mi nombre. De mi nombre, emperatriz. Bueno, yo empecé a sentir todas estas cosas y estas inquietudes a partir de que desde que tenía 5 años. Recuerdo que mi papá se paró a hacerme un tetero, no lo olvido nunca, y yo estaba acostada como en un mueble, pero allí no había nada, no había cobija, no había nada, simplemente estaba yo y yo estaba viendo a mi papá que me iba a servir el tetero. Y de repente me lanzaron una cobija, taparon la cara. Y yo me quedé muy sorprendida, pero como toda niña, haciendo una pausa, conozcan un poquito a mi gatuna. Hola gatuna, saluda a las cámaras, salúdala. Sí, eso es, un poquito gatuna, la consentida. Bueno, esa es entonces la pequeña historia desde que tenía 5 años. Después fui creciendo como una niña normal, jugando, haciendo travesuras, hasta que llegó como la etapa de mi adolescencia. Y entendía más las cosas y empecé a sentir espíritus, muchos espíritus que yo en realidad no sé qué me querían decir. Para mí era algo molesto, me daba miedo, para mí era que me molestaban de noche, entonces yo tenía a veces pesadillas y salía corriendo para el cuarto de mi mamá y de mi papá y me acostaba en el medio de ellos dos porque no soportaba el miedo. Y mi papá tenía el poder de la bilocación, podría decirse. Era espiritista también. Mi mamá me había contado ciertas cosas que ella había sentido eh, estando eh, recién casada con mi papá. Y bueno, yo veía a mi papá de repente en la casa y resulta que no estaba, que era que lo veía y yo pensaba que estaba allí, pues. Y preguntaba a mi mamá, me decía, no, tu papá no ha llegado, entonces me quedaba así como sorprendida. Y entonces esto me mantuvo como siempre como en una angustia, en una zozobra, porque yo no sabía manejar las energías. Cuando cumplo 18 años, 17, 18 años, me intereso por el libro de Connie Méndez, Te regalo lo que se te antoja. También me había interesado antes mucho de eso en las cartas españolas. Y aprendí a leerlas, aprendí a descifrarlas y una amiga de mi mamá, una española, me enseñó a leerlas, a tener cómo colocarlas y todo. Ella me enseñó. Pero con el libro de Connie Méndez, te regalo lo que se te antoje, con una fórmula mágica, esa de yo, Carolina, deseo un carro. O deseo, en ese tiempo, deseo una bicicleta, no sé. Empecé a obtener resultados de que se me cumplían todos mis deseos. Con ese libro sentí que iba canalizando un poco mis energías. Soñaba desde niña con números de loterías porque antes en Venezuela se jugaban 3 loterías
Y yo soñaba con esos números y resulta que le pedía dinero a mi papá e iba a comprar el número cerca de mi casa y ganaba la lotería porque lo soñaba. Y mi papá también tenía eh, eso de las rifas, de ganarse cosas en rifas con los números. Pero bueno, por parte de mi papá, en casa mi abuela espiritista, mi papá y no sé cuántos tíos eran más espiritistas, sé que eso era así. Y mi mamá muy católica, muy de fe, rezaba todas las noches. Bueno, entonces tuve esas dos partes en educación. Entonces creo mucho en Dios, creo mucho en los ángeles, en la Virgen, creo en los espíritus, en cómo hablar con ellos, creo en todo eso porque lo sentí, viví en mi casa. Cuando puse en práctica el libro de Connie Méndez, te regalo que se te antoje, ese era mi librito que yo usaba para arriba y para abajo, iba al liceo con él, o sea, no fue a los 17, mentira, fue antes porque recuerdo que iba al liceo y lo utilizaba. Bueno, y así fue transcurriendo mi vida entre mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, eh, utilizando estos métodos para obtener las cosas que más quería, juguetes, cosas materiales en realidad. Eh, esas cosas materiales las aprendí a pedir con Connie Méndez. Te regalo lo que se te antoje. Eh, ese librito fue como mi libro de cabecera para canalizar energía. Y leía las cartas a familiares, sobre todo le leía las cartas y veía que todo lo que les decía era cierto. Pero bueno, luego me caso y esa energía la dejo como a un lado. Hay momentos en que la dejo como a un lado, aunque si soñaba, seguía soñando con los números que iban a salir en la lotería. Y lo jugaba y ganaba. Sin embargo, sentía que todavía me faltaba algo, que tenía que canalizar más las energías, que había algo con lo que yo no podía, con lo cual me sentía incómoda. Era que no canalizaba bien mis energías, porque todavía me daba miedo en ese momento el mundo del espiritismo. Todo eso me daba miedo. Y bueno, me pongo a estudiar astrología. Y a la vez estudio tarot. Pero el tarot para mí fue muy fácil porque ya yo leía las cartas. Me inicio en la astrología, canalizo las energías por allí y empiezo a ver cosas en el cielo, todo eso. También después me inicié en leer el cigarro, el tabaco, supe hacerlo como que algo innato, ¿no? Tenía siempre mi altar en mi casa, tengo mi altar siempre en mi casa. Pero con todo esto del matrimonio, de, de los niños, voy dejando un poco lo que es ese don, porque las ocupaciones me, me, me sacaban un poco de tiempo para yo poder hacer todas esas cosas. Y así fue aprendiendo métodos, varios oráculos. Me especialicé en muchos oráculos que ya venían de mis ancestros. Aprendí a canalizarlos, porque ya yo sabía cuáles eran. En otro video les seguiré contando todas las anécdotas que tuve a raíz de todo eso. Les voy a recordar mis páginas en Facebook, Emperatriz Vidente, mi Instagram, Emperatriz Vidente, mi Twitter, @Emperatriz Vidente, y mi WhatsApp, si quieren consultas personales, astrológicas, de tarot, vía online, es más 58 414 316 5577. Me despido por hoy. Estaremos de nuevo en contacto contándoles ciertas anécdotas de
de mi vida como tal, como